Quisiera tomarme 15 minutos para pedirle a José Israel que me aclare a mí, a un grupo de amigos que conversábamos ayer, sobre Santiago y su sociedad, Santiago de los Caballeros. Se dice mucho, se dice, en Santiago es que es la fábrica de presidente. Se dice también, en Santiago está la verdadera oligarquía de República Dominicana. También dicen, en Santiago se agotó un poco su oligarquía y surgió un nuevo grupo. En fin, Santiago tiene una cultura de creación de empresas e instituciones que son orgullo de este país. Déjame preguntarle a José algo. José, ¿tú naciste en Santiago? Sí, señor, 2 de marzo de 1939. José, ¿y a qué edad tú viniste a la capital? ¿En el 60? 53, a los 14 años. A los 14 años. Hay un grupo de santiagueros como Peter, el profesor Cuello, el señor Espallá de la Farmacia Normal, que son santiagueros, pero no pertenecen o no pertenecían a la oligarquía rancia de Santiago, pero ayudaron a elevar el nombre de eso. Ese grupo era grande. Mira, lo llamado... Me refiero a Espallá porque no era rico, es lo que tenía en una farmacia. Sí, pero era para allá. Bueno, sí, pero los otros dos que yo te mencioné. No, era gente que se desarrollaron en Santiago en el clima. Por ejemplo, tu clima papá fue un educador y tenía una academia. Nacido en San Francisco de Macorís. ¿Ah? Papá nació en San Francisco de Sí, Macorís. pero se fue a Santiago. No, primero vivió aquí en Santo Domingo, se formó en Santo Domingo en la academia de Don Lulú Pérez. Y después con Don Lulú fue a parar a Santiago después del ciclón. Cuando se produjo el ciclón es que se van ambos a Santiago a formar una academia a Santana y Santiago, que duraron juntos hasta el 33, después papá se separó. Bien. Y formó la academia. José, después de la restauración, de la guerra La restauración es la cuna del poder social de Eso Santiago. es lo que te quería decir. ¿Cuáles eran los nombres que surgen de ese evento político como grupo económico? Mira, hay una prestancia político-social en Santiago simultánea con una hegemonía económica. Caminaban parejos. Parejos y distantes. Así como tú señalas que don Víctor Espallá no tenía fortuna, pero sí tenía prestancia. Él es representante de las dos cosas. Jimmy Pastoriza tampoco tenía fortuna, pero era un hombre ya. Su papá había sido ministro de Obra Pública de los americanos y embajador en Washington con Trujillo, por eso permite a Jimmy formarse en Washington y hablar medio en inglés. Aparte de un inglés muy correcto, porque era su formación. Entonces, esos núcleos... Jimmy Pastoriza, hermano de Duchi Pastoriza. No, pariente, primo. Sigue. Entonces, esos grupos sociales, larvados en Santiago, pues habían creado una riqueza tal que todavía en el gobierno de Juan Bol el presupuesto dominicano dependía de los impuestos que pagara la tabacalera y Bermúdez. Si no, no se podía pagar la nómina. Los avances presupuestarios que recibía el gobierno eran de esas dos firmas. Bien. Ahora, matan a Trujillo, José. La Asociación de Pro Desarrollo del Cibao, de Santiago, que se dice que de ahí surgen el ISA, Ucamaima, el Popular, la Zona Franca. ¿Eso realmente es así? ¿Es de esa asociación que surge? Mira, de esa asociación no tanto como de los componentes de esa asociación. Ah, ya. Esos componentes cada uno tenía su idea del desarrollo. Concurren en una asociación y hay una cierta sinergia que permite ese crecimiento. Los curas querían tener una universidad, por ejemplo. Y Monseñor Adame, Monseñor Polanco. Y Monseñor Agripino. Agripino todavía era cabo. Ah, bueno. Sí. O sacristán. Sí. O monaguillo. Pero estaba ahí para ser un gran líder, como lo fue. Y lo es. Pero Monseñor Adame y Monseñor Polanco
Estos son los que fundan Ucamaima. Son los que fundan Ucamaima y son sus primeros rectores. Sí. Pero además, eso al mismo tiempo, con la correspondencia de ¿cómo se llama?, de Bonelli, que va de embajador a Roma y es quien gestiona en Roma. Va de embajador ante el Vaticano. Pero del presidente Bonelli. No, el hermano. Ah, del hermano de Bonelli, Sí. Juan Zuli. El papá de Juan Zuli. Ya. No, Juan Zuli es hijo de don Rafael, Sí. don Rafael Bonelli. Del otro Bonelli. Los que son hijos del Bonelli que fue embajador son Carlos Zuli y Freddy. Ya. Ya ambos presos, compañeros míos en la 40. Bueno, el señor Bonelli, que había sido juez, había hecho carrera toda la vida, cuando su hermano pasa a ser presidente del Consejo de Estado, lo manda a Roma. Y ahí él gestiona, él hace ese trabajo De la pontificia. de conseguir un apoyo de Roma. Para que Alejandro Grullón era un hombre con vocación de banquero desde antes de eso. Y naturalmente en ese clima eso se desarrolla. Eso Igualmente, Pero el Popular no se funda en Santiago. claro que sí. Todo el motor de Santiago es de Santiago. ¿Dónde consigue los cuartos iniciales? En la colchoneta de los campesinos. Cuando él decide que le niegan el famoso préstamo en el Sheffield National, En el Royal. Pero y eso, dije, voy a fundar un banco. pero eso es en el 56, 57. Sí, sí. Que a él le niegan un préstamo para sembrar guineo. Y le dice, yo voy a fundar un banco. Bueno, y en ese momento de la muerte de Trujillo, encuentra la oportunidad Entonces de la fundar un iglesia banco. con la Ucamaima, Alejandro con el banco y el Instituto Superior de la Agricultura, ¿de quién es idea? Eso de Luis Krau. De Luis Krause. Hay gente que forma negocios para Es sí. lo que tú dices, era un pensamiento individual que Exactamente. se conjuga en la asociación. Ideas de desarrollo. Ya. Que ¿Y de ahí quién es es la zona franca? ¿De Víctor Espallá? La idea de la zona franca Sí. de Víctor Espallá. Sí. Y él la presidió hasta su muerte. Así estuvo en la corporación. Hoy la dirige, hoy la preside sin cobrar el ingeniero Carlos Zuli Fonder, que es heredero de esas ideas. Era muy joven. La asociación es Carlos Zuli. El presidente. Pero la fuente de dinero está en la corporación de zona franca. Bueno, es que cada... Y eso quien lo preside es un señor que se llama Miki Lama, que ya es otra generación de gente. Otra que yo generación. Y un exitoso empresario de Zona sí, Franca. pero espérate, antes que Porque tú don sigas. Víctor Espallá no tuvo negocio en Zona Franca. Sí, pero Víctor es el payá mera y ese tiene a genética de... Dos apellidos cuando yo poderosos. veo los Yapur Dumí, los Miki, ¿cómo se llama? Los Miki Lama o los Felito García, ¿de dónde sale esa generación del Grupo M? Bueno, Yapur Dumí no tiene nada que ver con eso. Yapur Dumí era un comerciante que estaba en una Muy esquina. bien, ya saca El día Yapur. que se murió Balaguer le mandó 2 delegados a la Sí, izquierda. la aduana y el El puerto director interno. no, él mandó el director de aduana por su nombre Sí. y el director del puerto interno por su nombre, Sí. en un decreto. Sí. O sea, vigílenmelo hasta el último momento. Sí. Don Yapur era un personaje Muy bien. que tuvo el mérito de que cuando se fundó La universidad. la universidad en una casa frente a la información, él cedió un derecho Unos de arrendamiento que tenía sobre esos terrenos en el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento le había otorgado a él eso, Un derecho. para desarrollar esa finca, que no desarrolló nada. Entonces le endosó ese derecho. privilegio a los gestores de la universidad. Eso permitió construir ese campus ejemplar. Porque fue un derecho que no se llama Universidad Yapur Dumí. No, pero no tiene ningún mérito para eso. Porque él no se dio una tierra de él, sino una tierra que tenía. No, un derecho, Un derecho, de arrendamiento, que lo formalizó luego la universidad. Pero vamos a seguir con Creo que pagaba 10 pesos mensuales por esa José, tierra. pero no vamos a entrar en Yapur. Pero para precisar el papel de cada quien. Sí, pero quiero decir, la nueva trova que surge en Santiago, con todos esos nombres Pero del fíjate, grupo. por ejemplo, Popi Bermúdez, hermano de Popi, florece la casa Bermúdez. Cuando el papá de ellos muere en los años 50, hay 2 empresas. Una que es la Tenería Bermúdez, Sí, que es de Carlucho. que está en la cúspide en ese momento, que era un gran negocio. Sí. Y esa se queda Carlucho con ella. Y la fábrica de ron, que era una
una herencia, una prosapia familiar que está en el suelo. Sí. Y Popi la levanta. No fue una iniciativa de él, pero él en esos tiempos inmediatos a la muerte de Trujillo, eso crece a nivel de llegar al 90% de del mercado en un momento dado. Pues ya te digo, en el gobierno de Juan Bó y en el gobierno, los gobiernos inmediatos, si las recaudaciones mensuales de la tabacalera y de Bermúdez, el gobierno no podía subsistir. Eso le da un poder a Santiago al extremo de que don Jimmy Pastoriza llegó a concebir una idea y a desarrollarla y a estudiarla y a gastar dinero en eso, desde la acción pro desarrollo de Santiago, para crear la Corporación del Valle del Yaque, que operara la presa de Taveras, que no se había hecho, que gestionara los préstamos necesarios para hacerla, y que con esos recursos desarrollara la zona de Santiago. Yo tuve un debate largo con Jimmy Pastoriza en la televisión una noche, de fresco, porque yo era un muchacho, diciéndole que no podía ser. Santiago era la única fuente de recursos organizados que tenía el país. Y el país necesitaba desarrollarse entero. Todavía hoy tuve la vergüenza de la escasa inversión del Estado en el sur. Todavía hoy es desequilibrado. Hay una concentración en el desarrollo en la capital y en Santiago y en otros sitios, mientras se abandona todo. Claro, ha habido situaciones virtuosas, como las iniciativas de Fran Rainieri en el este, sí, que han renovado totalmente aquella zona sin grandes inversiones del Estado. El Estado está haciendo carretera ahora, allá, pero mientras tanto tuvo que pasar por mucho camino para desarrollar aquello. De manera que esa lucha de Santiago por sí misma, bueno, como don José así en San Pedro de Macorís, que exigía que el dinero del azúcar se invirtiera allá. Porque pasa lo siguiente, cuando el Consejo de Estado asume el poder, hay un desequilibrio acentuado en el régimen impositivo, porque se hace el decreto ley número 4 del Consejo de Estado que exonera a los 4 ingenios de Vicini de pagar impuestos, pero los del Estado lo siguen pagando. En consecuencia, en San Pedro de Macorís, donde los ingenios eran del Estado, sí, el dinero, la ganancia de esos ingenios no se invierte en el desarrollo, sino que va al Estado. Y el Estado lo manda a otro sitio, a donde considera conveniente, que no necesariamente es el. Don José así hizo un esfuerzo en San Pedro de Macorís por replicar esas ideas, incluyendo la universidad. Pero era un esfuerzo muy personal. No tenía ese paquete de gente con proyectos propios. Sí, pero el Estado no tenía tanta incidencia, ni Santiago tenía tanta necesidad del Estado, porque la presencia del Estado en el Cibao y sobre todo en Santiago no era tan grande como en otros lugares. Sí, pero Santiago generaba los impuestos que mantenían el Estado. Y la iniciativa en Santiago desarrolló una serie de proyectos que no necesitó el padrinazgo del Estado. Sin embargo, el aeropuerto tardó en arrancar. Fran Rainieri hizo un aeropuerto en un botao antes de que en Santiago se hiciera un aeropuerto. Y su ejemplo fue que le dio fuerza a la idea de que se hiciera. A Balaguer lo tenían loco con hágame un aeropuerto. Y un día Balaguer le dio $1 millón de pesos. Compren un solar ahí y hagan el aeropuerto. Pero no lo hicieron por años. El grupo nuevo, ¿cuándo es que surge? Inmediatamente muere Trujillo. Se proclama ese grupo. Sí, pero ese grupo era de Payá, de Popi, de Mera, de Pastoriza, de todo ese grupo. Yo digo el nuevo grupo, ¿cuándo es que aparece? Ese nuevo grupo surge de los que han tenido éxito a la sombra del primer triunfo, del primer éxito. Porque, por ejemplo, uno de los hombres más exitosos del país, de las Antillas, el Capellán. Sí. Capellán era piloto de un americano. Piloto de helicóptero de un americano. Cuando el americano decide abandonar la zona franca, él dice, pero véndeme toda esa máquina, en vez de llevársela para Costa Rica, que era para donde estaba Honduras, que estaban migrando. Digo, no, ¿cuál es el mecanismo que le permite manejarse a ellos? Primero, ya un conocimiento básico del asunto, porque habían convivido. Lo mismo de Estrella. Estrella es otra generación. Hay otro detalle.
pero con el mismo origen de un asunto propio, ¿verdad? Pues Trella es hijo de una maestra de Salcedo, maestra de escuela. Sí. Y el tema de las empresas que pasaron, así como el piloto le compró la zona franca, Portela y American Can, un empleado de ellos la compra. No, Portela desarrolló un negocio de alimentos y sobre todo de salsa de tomate propio. Lo desarrolló en el clima de ese crecimiento. ¿Y quién compra? Un buen día dice, va a cerrar el negocio, no, se abruma por las condiciones, lo quiere vender y hay quien se lo compra. ¿Quién se lo compra? El proveedor de lata. American Can. No, American Can no, los Ya, que ya se habían... American Can se instala aquí, propiciada por Arturo Grullón. Sí. Arturo Grullón asociado con American Can monta... Pero después se harta y se va a descansar. American Can decide vender todas sus propiedades en América Latina. Ya. Y le ofrece al gerente general comprársela. Arturo Grullón dice, búscame en mi cuarto y búsquense ustedes quién la compra. Y un grupo de ingenieros compra. Entonces American Can y Portela pasan al mismo dueño. Sí. Y otra pregunta. Dicen por ahí que el gerente de la parte agropecuaria era Hipólito Mejía y que a él le dieron participación. ¿Es posible que Hipólito sea socio de ese proyecto? De por lo menos de Industria Portela. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Hipólito originalmente fue director del Instituto del Tabaco en Santiago. Quizás fue de sus primeros trabajos. Pero luego se metió en Industria Portela y en la recomposición del capital evidentemente tuvo participación. Porque esas recomposiciones se hacen sin aporte de dinero, es aporte de iniciativa. Eso es como Romana, que cuando vendió se la vendió a los que estaban ahí. ¿Por qué estos de aquí no la compraron? Porque cuando murió Bludron, se convocó una reunión de Romana, de la compañía allá. De la compañía que se llamaba, la compañía que dirigía Bludron, que formó Bludron, se produce una reunión en Nueva York. Hagan el favor de que no llamen aquí cuando uno está hablando, porque eso es lo que hace distraer a uno. Llamen en el vacío. Bueno, en Nueva York se produjo una reunión muy dramática, donde el vicepresidente que asumió, Yudelson se llamaba, dijo, la situación financiera es muy grave, los intereses están muy altos y estamos muy endeudados. Tenemos que esto nada más lo manejaba Bludron, así como estaba. Pero en su ausencia hay que desmontar una serie de empresas. Y venden todo lo que es dulce. Espérate, y entre las empresas que ofrecen enteras se llama Farmer Products. Negocios vinculados a la tierra. Sí. Se llama Farmer Products. ¿Dónde estaba Farmer Products concentrado? Esta no era la empresa más importante. No. La importante era la de Miami. Sí. La más importante. Donde ya los terrenos tenían vocación urbana. Sí. Pero estaban sembrados de caña. Tenían unas plantaciones enormes en Paraguay y unas plantaciones en la República Dominicana, donde había además conflictos laborales por un manejo torpe de las relaciones con los trabajadores. Bueno, ese discurso salió resumido en el Caribe. Y a mí me tocó personalmente encontrarme en un entierro con uno de los jefecitos de Romana. De Romana, que está ahí todavía. Y le digo, mira, te están regalando esa pendeja. A ti, a los que están ahí. ¿Cómo? Eso que dice Yudelson es que le van a vender a ustedes. No, pero nosotros no podemos comprar eso. Se lo van a entregar para que lo paguen con el propio trabajo. Eso hay que firmar un pagaré en el Chase Manhattan Bank en un endoso de deuda. Entonces, eso fue lo que hizo que los Fanjul la familia Fanjul. Claro, la familia Fanjul tenía un historial de crédito de varias generaciones en el Chase Manhattan Bank, porque era una familia muy poderosa de Cuba. Un historial de Carlos crédito. Papo y González y Martínez Lima
son minoritarios entonces ahí con Pero claro que sí, los FACUL tuvieron la grandeza de darle una participación ahí. Pero realmente ellos pudieron segregar el negocio de Santo Domingo porque no podían comprar en Paraguay, no podían comprar en Bianchi, no tenían capacidad para asumir esas empresas. Entonces, volviendo de Santiago, esas son empresas que... Y por ejemplo, la Asociación de Desarrollo es una asociación promotora, sí, pero la Corporación de Zona Franca, que es dueña del aeropuerto y del Homs, son ya inversiones concretas de la corporación, sí, que llegó a tener muchos fondos, porque era la zona franca más grande de aquí. Sí, claro, ellos tienen su finanza propia, como la tiene la universidad. La Universidad Madre Maestra es un ejemplo de administración de fondos de recursos. Tiene un patronato que ahora preside Monseñor Agripino. Tiene un patronato que maneja las finanzas de la universidad, como se hace en Estados Unidos. Tú has tocado un punto. Monseñor con un Camaima, un señor apellido Fonder, un señor apellido García Félix y el señor Miki Lama. ¿Qué cosas en común tienen en ese consorcio de aeropuerto, universidad? Bueno, ahí hay una delegación de poder paulatina de una iniciativa que ha tenido un exitoso desarrollo y hay alguna gente que asume ya a título privado los liderazgos. ¿Es liderazgo o es beneficio económico? Ya nadie aquí tiene la grandeza de José Jacín, la grandeza de Víctor Espallá, la grandeza de esos personajes. Ya eso no existe. Y eso no existe. No. Por ejemplo, Peter, tú lo mencionas. Peter sí, nunca dejó de ser un productor de piel, un trabajador de la piel. Un hombre muy respetado. Sin embargo, en el área de desarrollo de Santiago estaba en todas las directivas. Bueno, naturalmente son gente que le dan prestancia a los negocios. Cuando Alejandro Grullón estaba formando el banco, buscó muchísima gente que fue mascarón de proa de su negocio y que no están ahí. Porque no. El señor, por ejemplo, el del Banco Ademi, ¿cómo se llama? El de la Sierra. Ese fue un hombre que siempre estuvo en el Popular. Siempre fue un activo participante. Pero ese señor cuando bajó a Santiago... Luis Krauss también fue de la gente de Alejandro Grullón. Cuando don Arsenio bajó a Santiago, bajó de la Sierra a trabajar con Clodomiro Checo. Y en el desarrollo de Santiago, no en la religiosidad, ¿qué papel jugó el Monseñor Agripino Núñez? Agripino se desarrolló en la universidad. Agripino en esa época probablemente estaba en Roma estudiando. No, pero después que vino, que participó ya como rector. Cuando vino se integró a la universidad y rápidamente fue rector y naturalmente tiene vuelo, tenía capacidad. ¿Y él es santiaguero? Él es de Jánico. No, Monseñor Adame me dijo una vez a mí, pues yo le pregunté por su pensamiento tan liberal, ¿y por qué usted cura, Monseñor? ¿Por qué? ¿Por qué usted cura? Sí. Y él me dijo, mira, eran 22 tareas y 11 hijos. Le tocaban 2 tareas por Me tocaban 2 tareas, o me metía a guardia o me metía a cura. De la loma no se bajaba en esa época, si no era así. Aquí tenemos uno que bajó de la loma. Señora, ¿qué? Hasta guillotinista fue. No, yo soy de la capital, pero te puedo decir que mi abuelo salió de Río San Juan como policía. Como policía. Y realmente, tuve un tío que llegó a un muy alto rango en la Marina de Guerra, que se llamó Ramón Abreu. Como guardia. Que bajó como Marina. En esa época no se salía del monte, sino era como guardia o como cura. Ese grupo de Santiago, ¿salió de Santiago o tiene concentrado todas sus operaciones en Santiago? Tiene las operaciones concentradas en Santiago. ¿Qué pasa? Con Madre Maestra también se formó el equipo técnico humano que permitió ese desarrollo. Todos esos ingenieros que han sido necesarios, ingenieros industriales que han sido necesarios para el desarrollo de la zona franca, se han formado en Madre Maestra. Ahora, y uno de esos es Estrella. Sí. Estrella fue un gran estudiante de la facultad, de la Universidad de Madre Maestra, brillante estudiante. Sí. Y hoy es miembro del Consejo de Directores de Madre Maestra. Y es un gran empresario. Sí, pero hay algo que me llama la atención. Así como el grupo original
de post Trujillo, ese Alejandro, Popi, Víctor Espallá, todo ese grupo, nunca tuvieron diferencia. Manuel Arsenio Ureña. ¿Cómo es posible que esta gente de diferentes orígenes, Miki Lama, Zuli Fonder, Félix García, Manuel Estrella, Agripino Núñez, nunca, Capellán, ellos no tienen diferencia y todos pueden tener criterios diferentes, negocios diferentes, pero tú nunca lo has oído en un lío ni en un enfrentamiento entre ellos mismos? ¿Cuál es el espíritu? Que hayan trascendido, enfrentamientos que hayan trascendido. Ah, ya. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del aeropuerto ha habido conflictos Sí. muy graves, enfrentamientos muy duros. Hay un problema que nunca se dirimió y que es difícil que se dirima, que fue un telemaratón que se hizo una vez en Santiago muy exitoso. ¿Del $1.000.000 que dio Balaguer? Balaguer dio $1.000.000 para hacer el aeropuerto y compraron una tierra. Probablemente donde está. Pero de lo otro del telemaratón, Pero entonces, ¿fue un telemaratón o fue una venta de acciones por televisión? no, un telemaratón. La gente contribuyó. Bueno, cuando hubo que constituir la compañía, una empresa formal, ese dinero del telemaratón se puso a nombre de la Fundación de Madre y Maestra. Seguro. Pero hay gente que dice, pero yo mandé 200 pesos que me salieron de la costilla, ¿por qué no me lo ponen de acciones? Ese debate está ahí, larvado en Santiago. Pero tú vas a demandar a Madre y Maestra, no es demandable. Se te ríen. Pero esa lista de los contribuyentes está ahí. Eso pudo haberse puesto a nombre de ellos. Que está bien puesto porque Madre y Maestra tiene un contenido social, educativo importante que se derrama sobre toda la sociedad. Es también correcto. Pero no deja de ser una empresa privada y eclesiástica. De manera que todos esos factores se discuten. Entonces, Bien. naturalmente, ahora ese tipo de empresa que se desarrolló por iniciativa colectiva, pues son dirigidas por el que más saliva tiene, come más hojaldra. Y Zona Franca de Santiago es la misma de Capellán, o son dos No, zonas en francas. Santiago hay como 7 zonas francas, como 7, 8 parques de zona franca. Hay una que se llama Pisano, que las siglas dan ese nombre, sin que los pisanos tengan nada que ver con ella. Y así por el estilo, hay muy diversas zonas francas. Bien. La de Capellán la vendió y la tiene arrendada ahora. Necesitaba capital, la vendió a otro consorcio que ha surgido paralelo a todas esas situaciones, que es UTESA. Usted sabe. Usted sabe. El que sabe es Brian. Ahora puso la hija de rectora. Bien, Carlos. Bien, como no, doctor, hay que recordarle Fumimex, que es la empresa fumigadora donde usted consigue todo el mejor trato para eliminar las plagas y los roedores de su negocio. Fumimex, 809-566-2224. Bien. Yo quisiera pasarle una serie de temas a José Israel como una... Aquí hay gente que nos sugiere cosas, llama a José Cuello, nos llama a mí, llama a Carlos, inclusive al doctor Junior Espinosa, y nos sugieren cosas. Nos dicen 2 preguntas para el ingeniero Cuello. Uno es, ¿qué efecto nocivo tendría un decreto, una ley o el mecanismo legal que sea necesario para incentivar la instalación de nuevos negocios, otorgándole 24 meses o 2 años, 2 años, 24 meses de no pago de impuestos sobre la renta al que ponga un negocio nuevo? Solamente del impuesto sobre la renta. Que si eso tendría un efecto. Ese es un recurso ya un poco gastado. O sea, la etapa de la exoneración de impuestos sobre la renta como motor de la inversión, como incentivo de la inversión, creo que está gastado. El impuesto sobre la renta lo creó Trujillo en el 47 como impuesto a los beneficios. Impuesto sobre beneficios. Sí, que se llamaba Dirección General de Impuestos sobre Beneficios y su director era el doctor Calzada,
el papá de estos muchachos que están dedicados al turismo ahora y estas cosas, que estuvo aquí el otro día, el hijo mayor, el doctor Calzada, que vino de fuera porque era un funcionario internacional de empresas, de cuestiones financieras. Tenía una gran experiencia y vino a venir. Al año y pico eso se hundió. Porque las empresas existentes, la mayoría eran de Trujillo. Y sus administradores dijeron, yo no puedo pagar esos cuentos. Entonces se quitó. Bien. Esa personalidad de Trujillo mutante. La iniciativa de reinstaurar el impuesto a la renta la tiene el Consejo de Estado. Es el único hecho del Consejo de Estado que Balaguer lo vio desde el exilio, como un elemento modernizante. Ahora bien, al impuesto sobre la renta le han colgado cuantos inventos se hacen y ha permitido una distorsión. Ya Y no, de eso es que se está hablando ahora, de Sí, quitar todas esas cosas. de volver a repetir esquemas de desarrollo que ya no tienen valor. Bien. Una pregunta más, ¿de qué se mantenía el Estado o con qué ejecutaba eso? ¿Era con dinero generado por sus empresas o por las aduanas solamente? Que las empresas nunca dieron ¿De beneficio. dónde le entraba el dinero al De gobierno? impuestos sobre la renta. La tabacalera siempre fue una empresa eficiente, incluso en manos del Estado, y generó durante mucho tiempo grandes impuestos. También... Cemento. No, cemento desde que murió Trujillo comenzó a deteriorarse, Ah, ya. porque era un producto de mucho consumo popular y se servía para hacer política. Molino Dominicano pudo ser rentable mucho tiempo y acumuló en manos del Estado mucha deuda. Era una empresa clave porque era la única que molía harina en esa época y a cada rato el Banco de Reserva tenía Pero que ¿de meterle qué se dinero. nutrió el Estado? o sea, lo que él había dice? una El empresa Estado tenía estatal. 3 fuentes de ingresos. ¿Cuál era? Ron, cigarrillo y azúcar cuando los precios estaban altos. O sea, vendía esos productos y no eran No, por- tenían impuestos. Tenía los impuestos, impuestos de esos Tenían productos. impuestos. Bien. pero había distorsiones como esta, cuando concurren simultáneamente en los años 70 en manos de Balaguer el país. Concurre simultáneamente un alza del petróleo y un alza del azúcar. Balaguer coge los excedentes del CEA y los manda a la Corporación de Electricidad para no tener la crisis eléctrica. Bien. La otra, Y ahí es que está la quiebra de los ingenios del CEA. Es ahí donde quiebra, porque ese dinero en una economía cíclica de zafra, como toda la producción agrícola, Sí. ese dinero era el dinero para la expansión de los ingenios, para la modernización de los ingenios, que Romana invirtió acertadamente y Vicini invirtió acertadamente. bien. De manera que eso permitió que esos ingenios sobrevivieran y los otros se deterioraran. Bien. Hay otro tema, pero yo creo que es un poquito largo, lo vamos a dejar para después, que ¿qué pasaría si el gobierno, ahora con el pacto fiscal, decide bajar los impuestos en vez de subirlos y subir el salario mínimo por lo menos a 12,000 pesos? Es decir, si eso produciría una compensación. Mira, cualquier deterioro que se haya producido en los salarios como consecuencia de una inflación crónica debe compensarse con aumento de salario. Pero eso no soluciona, eso compensa. Si tú no aumentas la calidad de la producción y la producción misma, tú no garantizas el desarrollo. De manera que tiene un elemento inflacionario adicional cuando tú aumentas los salarios sin aumentar la productividad. Bueno. De manera que el gobierno a esos elementos compensatorios tiene que agregar una política de desarrollo, que la tiene en las manos con el desafío de los tratados de libre comercio que el país ha suscrito sin la madurez necesaria para saber los espasmos que hay que asumir en un momento determinado. Por ejemplo, no hay tierra para sembrar en el país. Sé de un empresario americano muy poderoso que quería 100,000 tareas para sembrar cacao. Y no encontró 100,000 tareas para sembrar cacao. Y el que busca 1,000,000 de tareas, imagínate tú, no lo encuentra. De manera que el problema del arroz hay que resolverlo cortando por lo sano. No se puede seguir produciendo arroz sin
sin rendimiento adecuado para mantener un sector artificial de la producción de arroz. Bueno, Y la oportunidad del los tratados de libre comercio y las condiciones del mercado internacional permiten al gobierno tener una iniciativa. ¿Cuál es? Tratar de convertir una parte de esa tierra arrocera a otros cultivos. No es que tiren a esa gente a la calle, es que siembren otra cosa. bien. El arroz no es la mejor alimentación posible para el país y ocupa una parte demasiado grande de la superficie cultivable, no solamente en la agricultura, sino en el agua, que es un recurso muy limitado. Es un producto que consume demasiada agua. Entonces hay que reducir la producción de arroz a la producción eficiente del arroz, Bien. que es la que puede competir en el mercado internacional abierto. La otra no puede competir. Entonces una política inteligente es convertir al productor arrocero ineficiente en un productor eficiente de otra cosa. Bien, hay un problemita que tienen casi todos los medios de comunicación, que las personas que escuchan y ven medios televisivos y radiales piensan que independientemente del poder que otorga un medio, de tú decir cosas, a veces se piensa que hay poder político en un medio de comunicación, poder político inmediato, es decir, conseguir cosas. Y nos llamó mucho la atención que parece ser que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están tratando de recoger en la medida que se pueda, siempre lo hacen en todos los gobiernos a principio, de recoger todas esas escoltas que tienen una pila de zángano, que no debieran tener escolta pagada por el gobierno, un sargento, un chofer oficial, un cabo. Y nos encontramos raro que 10 personas nos han llamado para ver si nosotros tenemos algún tipo de relación para que no le quiten las escoltas. Nosotros queremos decir que nosotros no vamos a hacer ese tipo de gestión, al contrario, nosotros lo que propugnamos es, porque el que quiera policía que lo cuide, que lo paguen, que alquilen un guachimán. Ah, no, lo que pasa es que no es lo mismo cuando me para un policía que el chofer es un militar. Bueno, el Estado no puede seguir cargando con 10 o 15 mil efectivos militares al servicio de unos tajalanes que no tienen ninguna razón de tener eso. Además también hay que preguntarle por qué lo para la policía, esa persona que quiere andar. Bueno, eso no vamos a entrar por cualquier cosa, pero se sienten protegidos. Eso se tiende a la vida civil, ¿eh? Pero es de la vida civil. No. Ya el guardia retirado tiene una escolta para el resto de su vida. Sí. Pero todo aquel que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, así sea por media hora, tiene derecho de por vida. Tiene derecho a un chofer de por vida y a una pensión de por vida, equivalente a una parte del sueldo del presidente de la Cámara de Diputados. Por eso es que tú ves que ahora dicen, vamos a turnarnos un año cada uno, porque cada uno por un año se acuerda esos derechos establecidos por ellos mismos a la medida de su necesidad. O sea, el ejemplo civil es el que pervierte el ejemplo militar. Los guardias no inventan nada, los guardias lo que hacen es que copian y defienden lo suyo. Bien, también quiero decir que yo soy yo no estoy muy de acuerdo con eso de estar recogiendo haitianos en la calle y meterlo en una guagua y mandarlo, porque, señores, hay que saber cómo se vive en Haití y hay que saber cómo aquí viven muy mal, pero aún viviendo mal, viven. Y trabajan. Y nosotros vimos un espectáculo ayer que no sé cómo calificarlo. Señores, vayan al bulevar de la 27 de febrero y busquen un reloj, una torre de hierro que hay, y miren lo que hay debajo de esa torre, en el bulevar de la 27 de febrero. Ahí viven 4 infelices, seguro. En cada pata del reloj hay 4 infelices. En cada pata, yo conté 16 alrededor. ¿Pero quién es el culpable de que eso suceda? Nadie. Los que construyeron esa porquería. Bueno, pero... No, porque tú no te puedes estar inventando cosas que no funcionan.
y dejarla tirada ahí. Hay que crear un gobernador de ese pedazo. Hasta eso, ahí se crea una botella de ese tamaño. ¿Cuál es el problema que tienen las autoridades que no les permite controlar el tema de los cristales oscuros? Hasta el de adelante ya lo ponen oscuro. A ti se te para un carro al lado de eso, a ti te da miedo. Uno no sabe quién va adentro. No, y que no me interesa saber quién va adentro, pero me da miedo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que aquí no se puede tocar eso? Sí, pero el bulevar ese reduce la capacidad de tránsito de una avenida de una manera brutal. ¿Y por qué no hacen un parqueo ahí? ¿Cómo va a ser un parqueo en el centro de la calle? Porque hagan 2 vías más. Exactamente. Ampliar las vías para que el flujo de vehículos sea mayor. Me tienen que ver 2 vías Pero más. tener esa zona muerta ahí que no sirve ni servirá para nada. Más que para alojar Porque hay que infelices. cruzar una vía de alto tránsito para entrar ahí. Ese es un lío. La otra es, en este país decían que todos los circos se acababan. Ahora tenemos una nueva modalidad. Y es que hay cosas que se pierden. Señores, se han perdido 2.000. ¿Cuántos técnicos fue que se le perdieron a la Junta? 3.000. 3.000 No aparece técnicos. todavía. Y a los policías se le han perdido, ¿cuántos? 5.000. 2.000 policías. Porque esos policías se fueron fuera y han buscado el mecanismo de que los familiares van y cobran, le dan una parte al que le dé el cheque y parten con ellos. Así que no se le perdió a nadie, ahí están, ¿verdad? Parece ser que el jefe de la policía quiere hacer algunos pronunciamientos para 2 cosas, o para quedarse o para decir que si lo quitan es por lo que él dijo. Ahora resulta que descubrió 1.000 millones que se estaban robando de combustible. Ahora lo descubrió. Bueno, señores, ya las fuerzas políticas están organizadas para el 2020. No, Ya están organizadas. están sí. encuadradas. Están encuadradas. ya cuadraditas y, Pero no organizadas. bueno, organizar Una es etapa- imposible. Una porque- etapa superior del capitalismo. Sí, es la organización. Así es que usted puede elegir si quiere irse con Luis Abinader, está solito. Desamparado. Hipólito y su hija tienen un frente PPHista, Una espalda. ¿verdad? Están Eso no es un haciendo- frente, es una espalda. Miguelito está esperando un poquito para poder organizarse, ¿qué se llama? ¿Qué tú dijiste? No, espera. Está esperando Él está discutiendo su pedazo del pastel. ¿Verdad? Bueno. Él es que en eso que está Miguelito, porque su organización depende del Ahora, pedazo pues, del pastel que le toque el 16 de grupo- agosto. El grupo más interesante, es el grupo del presidente Fernández. Está casi programado como candidato presidencial. Tiene un grupo, como todo el mundo, su jefe de campaña, don Félix. Ya está en campaña, doctor. Don Félix Bautista, el ingeniero Osoria, el señor Cifres. Hay almas que salvar. Cifres y un dueño de medios que es el dueño de medios más poderoso ahora mismo que hay en el país. También hay 2 contratistas que yo prefiero dejar los nombres porque no quiero más problemas con ellos. Así que, señores, vamos a hacer una pausa porque hay almas que salvar.